Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arrancamos, son las 19:04, arrancamos un poquito más tarde aquí en Radio Uruguay con Juan Core en controles de emisión y arrancamos. ¿Qué trajo para qué encontró en sus archivos, bueno, Bardero? Hoy traemos a un escritor francés que me gusta mucho, que se llama David Fuenquinos, no sé cómo Fuenquinos, creo que se llama así, Fuenquinos, porque cuando yo fui al Centro Cultural de España y alguien dijo, y fue Fuenquinos. Fuenquinos, sí, bien. Fuenquinos. Que ahora tiene esta última novela que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, un nombre que me encantó y me llamó mucho la atención, que es muy divertida esta novela, muy liviana pero en el buen sentido, porque no es inconsistente, todo lo contrario, y ya el nombre nos dice muchísimo. Y vos sabés que este escritor, que nació en el 74, es decir, bastante joven, tiene, no sé, 42, 43 años, ha tenido un éxito realmente importante, ya sea en Francia o en otros lados. Tiene millones de libros vendidos ya. La Delicadeza fue un libro que él despegó en el año 2004 y tuvo un éxito impresionante, y de hecho él hizo la adaptación cinematográfica después. Sí, pues son gente que hace libros, pero también hace películas después, como pasa con... Y es músico también. Con Emmanuel Carrer, o como pasa también con el otro que es más importante todavía, Philippe Claudel, también hacen películas y hacen... Y bueno, Ray Loriga, que comentábamos el otro día. Y Ray Loriga es un caso similar, sí, en España. Cierto. Sí, tipos muy inquietos, y bueno, él es músico también de jazz, David Fuenquinos. La Delicadeza no la leí, pero leí sí Charlotte, que fue un libro que realmente adoré, que es del 2014, un libro que para él fue bastante complicado de escribir porque le llevó como 10 años, que recupera la vida de Charlotte Salomón, que es una artista alemana que murió en Auschwitz, y bueno, él vio una muestra de esta pintora y bueno, era también escritora y tiene una obra muy interesante. Vio la obra de esta mujer y quedó fascinado. Sí, quedó como obsesionado. Quedó obsesionado. Lo contó acá en el Centro Cultural de España, y bueno, acá estoy leyendo una reseña, dice que ese libro también era como el libro como más serio, o más profundo, tranquilo, digamos, ¿no? Exacto, o sea, fue encarar como hizo Javier Cerca con algunos otros, digamos, pero en este caso encarar un personaje que no se sabía, nadie lo conocía, y él se obsesionó y fue a todos lados. Bueno, aquí contó que fue hue al hotel y se metió en el cuarto, en la habitación. Sí, en la casa donde vivía en Alemania, fue al pueblo en Francia donde ella estuvo refugiada. Fue un trabajo bastante serio. Y además lo escribe en verso, es una especie de biografía novelada, pero escrita en verso, una cosa interesantísima, muy emocionante además el libro. Una artista que no era muy conocida y que estuvo oculta, y alguien la delató, y bueno, y ahí murió en Auschwitz. Murió en Auschwitz, sí, a los 26 años. Y de hecho su obra, que se puede ver en internet casi completa y es muy interesante, está en el Museo Judío de Ámsterdam. Pero ellos tienen todo en su página web, todas las imágenes de esta obra que se llama Vida o Teatro, que es toda su vida contada con dibujos, con piezas musicales, con textos. Una obra maravillosa y se puede ver ahí. Ah, mirá. Bueno, pero ¿qué pasaba también con David Fuenquinos? Que eso que te decía, este último libro también es como ligero, es jocoso, tiene cierta así como comicidad. Y él siempre fue etiquetado como de un escritor liviano, pero bueno, Charlotte fue como el quiebre, ¿no? Sí, claro, porque fue como una demostración que él dio de decir, no, bueno, yo puedo ser un escritor serio también. De temas salados. De temas salados, y le fue muy bien, realmente. Y bueno, la Biblioteca de los Libros Rechazados fue una reacción a Charlotte también. Él quedó tan agotado de ese libro que dijo, bueno, ahora me quiero divertir. Y se nota en este libro, pero también toca el tema del mundo editorial, ¿no? Ese mundo que hoy en día es tan perverso, también tan manejado por el mundo del marketing, ¿no? Entonces él, con humor, realmente critica bastante este mundo. Y tan arbitrario, ¿no? Yo creo que toda la vida fue un mundo como muy arbitrario, no sé por qué razones, ¿no? O sea, está la idea de que es industrial y que hay una lógica industrial, pero después no se da, digamos. Después se deciden editar o se deciden proyectos de una forma muy arbitraria. Esos son temas que nadie conoce por qué al final. Esos son temas que toca él muy bien. Porque bueno, ¿qué pasa en la trama de la Biblioteca de los Libros Rechazados? Tenemos a una joven editora que se llama Delfín, que tiene un novio escritor que
todavía no ha conocido el éxito, es un escritor que bueno, que está trabajando en eso, en un libro que pegue, ¿no? Y que llegue así a los primeros lugares de ventas, pero todavía no lo ha logrado. Y bueno, y Delfín quiere encontrar el libro que la marque como editora, que la despegue, ¿no? Entonces, en unas vacaciones en Crozon, ahí en la Bretaña francesa, encuentran que hay una biblioteca justamente para los libros rechazados. Que los franceses van ahí a dejar esos manuscritos que fueron de las rechazados. Editoriales, o sea, libros que nunca fueron editados. Que nunca fueron editados, que las editoriales han rechazado, entonces los autores van y los dejan ahí depositados. Y allí encuentran un libro maravilloso de un tal, firmado por un tal Henry Pick, pero parece que este señor Henry Pick murió hace 2 años y era pisero, claro. Y nadie lo conoce. Entonces, ellos quieren editar y editan este libro, pero es claro, genera su todo vida un era revuelo. Cero glamour, 0.00 glamour. No solo cero glamour, sino que su viuda dice, pero este hombre nunca leyó nada. Claro. Nunca escribió. Los que estaban al lado diciendo, ¿qué va a escribir? Nunca escribió ni la lista de las compras. Del almacén, claro. Entonces se genera todo claro, como movida de marketing es espectacular, porque la gente se empieza a interesar por este personaje de Henry Pick, claro. Porque es un misterio. Y es lo que llama más, el misterio es lo que llama más, claro. Claro. Sí. Entonces, a partir de ahí tenemos una cantidad de enredos, porque es como una comedia de enredos, y hay un crítico literario que sospecha que acá hay gato encerrado, que se llama Jean-Michel Rouge, que es un personaje también muy, muy bien construido, que va detrás de las pistas para ver realmente si es Henry Pick el que escribió esta novela o no. Siempre estará la duda de si es si no es otro escritor, un escritor fantasma, ¿no? O un negro, como le llaman en España, un escritor que contratado, o que sea bueno. Ocurrió el caso también de Elena Ferrante, eso lo decía acá en una reseña Francisco Alves Francese, que es similar, digamos, si se quiere, que es también durante muchos años en Italia y no se sabía quién era realmente. Porque era un seudónimo, estaba totalmente oculto hasta que un periodista supo, no, es fulanita tal. No sé que al final no sé si se terminó de saber completamente, creo que está medio... Creo que ella se enojó muchísimo, muchísimo porque claro, estaba muy oculto. Estaba en la calma total. Y siempre está el tema de que, bueno, vos leyendo el libro crees que puedes decir cómo era el tipo, ¿no? O cómo era ella, ¿no? No, se ve que debe ser veterana, debe ser de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, todos esos los análisis que se hacen. Exacto, dice que habían hecho unos test así como que según cómo escribía, asociarlo a pero incluso hicieron como un programa de computadora que según cómo escribía, asociarlo a qué escritores, ¿no? Claro, y entonces así poder llegar a ver quién era el autor, una cosa, un delirio, ¿no? Bueno, y Fuenquinos, dentro de esta novela que se lee muy rápido y que es como bastante liviana, hace reflexiones bastante agudas y bastante con bastante ironía sobre, bueno, el mundo editorial que ha sido injusto con nombres increíbles, ¿no? Hay dos casos paradigmáticos que se nombran en la novela, que son En busca del tiempo perdido, de Proust, que fue rechazado en su momento. Y tuvo que pagarse, autoeditarse el primer volumen. Claro, imagínate el editor después Y después otro que nombra también, que es muy conocido, que es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Bueno, claro. Que el autor se suicidó, digamos, porque no era imposible que lo editaran, claro. Que después su madre fue recorriendo editoriales y bueno, en el 81 por ahí logró Y después tuvo un éxito extraordinario, ¿no? Increíble, bueno, es un clásico de la nueva literatura norteamericana, esas cosas increíbles, ¿no? Como bueno, el mundo editorial le ha pifiado bastante, o no sé, Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Bueno, pasó con Harry Potter, que lo rechazaron en España, bueno, yo supongo que lo habrán echado al que lo rechazó, ¿no? Porque después fue un éxito bárbaro. A mí me pasó una vez hablando con Graciela Mántaras en un concurso, éramos jurados, y entonces, claro, viste que vos lees la sobre, te pones a comentar, y ella vino y tenía todo escrito de cada uno tenía un texto. Yo digo, pero qué trabajo, ¿no? De 60 libros te dedicaste a cada uno, a los que no les gustaba. Dice, yo me acuerdo En busca del tiempo perdido, dice, y yo si rechazo a alguno, quiero que quede en mi opinión. Que no bueno, diga. hay un momento en porque es Gide, creo que fue que la rechazó. Hay un momento muy cómico en el libro también, que es bastante irónico, que es que, claro, con el éxito de este libro del pisero,
las editoriales empiezan a buscar en sus archivos todos los libros que han rechazado para ver qué encuentran ahí. Ajá. Claro, porque la gente está deseosa de empezar a consumir a los escritores rechazados. Entonces lanzan a uno y en la faja del libro ponen el libro 23 veces rechazado por las editoriales, ¿no? Claro, como una cosa, un gancho para vender. Sí, sí. Todo dentro de esta sociedad del espectáculo que en realidad todo es show, ¿no? Todo es show, ¿no? Todo es un show, ¿no? Incluso... Pero bueno, pero así, en esa exageración, toca el tema que es bastante... verdad, que es que a todos nos gusta saber qué hay detrás de la historia de los libros, ¿no? O de ciertos autores. Claro. Que siempre está ese morbo de saber, siempre si hay una historia interesante detrás, nos gusta saber esas cosas. Sí, sí, ¿no? ahí yo le agrega como un plus, más allá de la calidad del libro. No, pero incluso la otra vez entrevisté a Pedro Mairal, el escritor argentino, que un poco que juega con esa autoficción, de ponerle sus autores, su protagonista se llama Pedro Mairal, también o Pedro como él, y él decía que todos queremos mirar a ver cómo es el escritor, ¿no? Y sobre todo en el tema de autoficción, a ver si será cierto, quién será, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Hay una cuestión como... o si tiene, o si llevó, si lleva una vida particular, eso, bueno, como que eso completa como la experiencia del libro, ¿no? Sí, bueno, para es mucha la vida, gente. sí, de acuerdo, sí. Pero, o sea, Jack London tuvo una vida extraordinaria, entonces vos decís, ¿no? Y se refleja en los libros. Pero es muy contemporáneo eso también, como de generar un paquete mayor y atractivo. Y de ahí viene la autoficción también, o sea, meter el propio escritor su vida, en fin, toda esa historia, claro. Te iba a leer un pedacito que... Y tiene que ver con el Facebook y todo esto de mirarnos todo, ¿no? Y el Instagram y mostrarnos todo. Sí. Que el anonimato y el perfil bajo ya es una cosa que no va. Hay otra parte, hay una parte... Se habla de muchas cosas muy contemporáneas en este libro, que eso también me gusta. Y hay una parte que la protagonista Delfín y un periodista hablan de Houellebecq y es buenísimo. Porque hablan de su misión. Y dice, un periodista amigo de Delfín se atrevió a hacer una curiosa declaración. Esto es como el último de Houellebecq, le dice, con respecto al libro este. Ah, sí, ¿por qué dices eso?, preguntó ella. Su misión es su mayor éxito, más que Goncourt, pero es su peor libro, se me cayó de las manos. La verdad, para cualquiera a quien le guste Houellebecq, es muy inferior a todo lo demás que ha escrito. Tiene un sentido excepcional de lo novelesco, pero aquí la verdad es que no hay argumento, y las pocas páginas buenas sobre la sexualidad o la soledad son repeticiones de lo que ya había escrito, pero en peor, ¿no? Y así sigue dándole palo a su misión de Houellebecq, que fue un libro... Sí, una novela muy comentada, polémica, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo no la leí, pero plantea que su misión va a llegar un primer ministro a Francia, musulmán, ¿no? Exacto. Entonces, y lo que pasaría en Francia si eso ¿qué pasaría si llegara el presidente musulmán? Y cuando salió, el día que salió, ocurrieron los atentados. Exacto, fue una coincidencia de las caricaturas que mataron a, como es, ahora no me acuerdo ahora, la revista de caricaturas, ¿no? Que mataron a 7 o 8, terrible. Tanto que Houellebecq tuvo que esconderse, estuvo durante meses clandestino, digamos. Bueno, y ahí es otro ejemplo de que el personaje también exacto. Llama por sí mismo, ¿no? Porque más allá de que es un escritor excepcional, el personaje es tan atractivo, ¿no? Ese tipo que es un poco huraño, que se esconde, que no sabemos dónde vive. No, que tuvo que esconderse. De los posibles radicales islámicos, fundamentalistas. Y siempre está en el fondo, capaz, digo, ahora se me ocurre, escuchándote, la idea de esa tensión entre el arte y la vida y el arte, ¿no? O sea, que si la vida imita el arte, o me decía Oscar Wilde, en realidad el arte anuncia la vida, en fin, entonces, ¿no? Siempre hay esa tensión, ¿no? Sí. Y también cuando no hay mucho argumento, metes mucha vida, mucho, ¿no? Bueno, mira qué curioso. David Fuenquinos dijo en una entrevista que la inspiración que tuvo para este libro fue la vida de Vivienne Mayer, la fotógrafa, que hace un par de años, salió a la luz porque alguien encontró cajas y cajas con sus rollos y negativos. Pero fue una fotógrafa que pasó desapercibida en su momento, que era niñera, pero sacaba fotos todo el tiempo. Y esta persona compró en un remate, no sé dónde, esas cajas y empezó a descubrir que ahí había un material. Y bueno, y Fuenquinos dice, bueno, me gustó porque como a veces hoy en día uno busca generando arte el éxito inmediato, ¿no? Y cómo había personajes
que en realidad lo hacían porque tenían una necesidad vital de hacer, claro, ya sea escribir, de sacar fotos. Bueno, con Lucía Berlin pasó algo parecido, claro, ¿no? Entonces enseguida todos sospechamos, pero esto no será medio un truco, o habrá sido así, o no lo habrán escrito, no lo habrán retocado, en fin, porque cómo puede ser que tan buena y nadie se había dado, había sido muy moderado su éxito, ¿no? Exactamente. Y se había sido lector, había tenido 1.000, 2.000, 5.000 lectores, y después juntaron todos sus cuentos y fue una cosa. Ahora van a sacar otro libro de sí, es Lucía el momento. Berlin, Va a ser como murió, Nemirovsky, ¿viste? Sí, que sí. todos los años sale un libro nuevo de Nemirovsky, pobre, agotaron todo lo que había. Claro. Pero es cierto. Y también son los momentos, ¿no? Como hay momentos para cada cosa. Correcto, de la sensibilidad. Sí, exacto. sí. Estuvimos hablando de eso la semana pasada y hablamos de. Bueno, no importa, pero cuando Lebrero saca un libro, y digamos, la sensibilidad llega 10 años después o 15 años después para los gurises jóvenes, 19 años, 20 años, ahora conecta, y eso no hay forma de predecirlo ni nada. Y uno de los investigadores argentinos decía, lo que pasa es que el arte va por otro tipo de tiempo, no va por el tiempo cronológico. Cuando Piglia estaba haciendo sus diarios en los años 70, no sabía que en el 2000 iba a haber una inflación de la autoficción y no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Y es imposible saberlo. Y en el próximo programa seguramente hablemos de la película de Emily Dickinson. Y cómo tiene que ver también, ¿no? Cómo murió anhelando ser reconocida, no lo logró. Y nunca publicó ella en vida, ¿no? En algún diario. En algún diario, sí. Emily Dickinson, sí. Que nunca salió de su casa. Emily, vamos a hablar de esa película que está extraordinaria. Ya adelantamos. Natalia Mardero, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias, Pablo, nos vemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El cannabis altera la percepción. Siestas de verano, Daniel Drexler nos va a acompañar este viernes, amigos, en Todos Somos Raros. Saben, la cita es a partir de las 19:30 horas en el Centro Cultural de España. Va a arrancar Daniel Drexler y después va a estar, vamos a conversar con el escritor argentino Ariel Bermani y el escritor uruguayo Felipe Poleri. Así que están todos invitados, y para hacer un poco la previa estamos pasando temas de Daniel Drexler, que va a visitar también La Máquina de Pensar. Amigos, vamos a darle la bienvenida a un investigador, no sé si se puede decir musicólogo. ¿Se puede decir musicólogo? No, porque eso encubriría un título académico, que no porto. Perfecto. El investigador en música. Sí. Histórico. Jamil Nazabay. ¿Cómo le va, Jamil Nazabay? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. El hombre, aparte es psicólogo, es investigador, es ensayista, vivís en Mercedes, mandamos un saludo a toda la gente de Mercedes que nos está escuchando, y hay que decirles que también Hamid, ha ganado muchos premios a nivel de ensayo, ensayo y de investigación en el MEC, y tenés aquel libro Canto Popular, ¿no?, que es tan fuerte, Historia y Referentes, de 2013, esa convención, y este libro que tengo en mis manos sacó primer premio nacional de literatura en la categoría ensayo sobre arte y música, ¿no? Vos lo habías anticipado, las veces que hablamos, hablaste varias veces, mencionaste a Arturo de Nava, y bueno, todo el mundo te escuchaba porque ¿quién es Arturo de Nava? Claro. Sí, en aquel libro de Canto Popular, Historia y Referentes, ahí también está la figura de Nava, y de Arturo de Nava y de su padre, Juan de Nava, y ya, ahí yo, si bien tenía referencias, pero ahí me topo con una mayor importancia, ¿no? Aunque había muy poco material, muy poco donde brevar, y entonces, pero igualmente me interesó hacer un trabajo, aunque fuera breve. En este caso no quedó tan breve, porque yo pensé que iba a ser algo mucho más breve, pero empezamos a investigar y empezamos a pasar datos, algún viaje a Buenos Aires también, a tales efectos, y con la idea de redondear una vida y una obra, también la de su padre, de un artista que en su momento fue un artista cumbre, una estrella, que tuvo, la fama que puede haber tenido, que puede tener Gardel, o que la tuvo en su época, la tuvo Arturo de Nava, que pudo tener Citarrosa en su época, tuvo Arturo de Nava, pero por imperativos de la época, tecnológicos, y porque surgió el tango canción, porque es el mismo Gardel, quedó en el ostracismo, y la musicología uruguaya, o los historiadores, vamos a decir, parece como que se lo rifaron al tema, o no se agarró por ahí. Pero sin duda es una figura muy importante, y desde el punto de vista estilístico aporta mucho. Bueno, el tema es, vos me acuerdo que en su momento un poco para
para hablar de él decías que era el ídolo de Gardel, digamos, o que Carlos Gardel había tratado de imitarlo en el cantando, y bueno, y hasta la forma de vestir, me acuerdo que me habías dicho, ¿no? En este caso, este hombre, lo que pasa es que estamos hablando de un momento histórico, socioeconómico y de la industria musical, porque hay una industria musical que en el Río de la Plata recién estaba arrancando, ¿no? Este hombre nace en 1850, por ahí. En 1876 nace Arturo de Nava. Y bueno, y ya comienza inicialmente como cantor, vamos a decir, joven, ya adolescente, y como actor teatral, y actor de circos y actor teatral. Y después cuando nace vamos a decir, la fonografía rioplatense, que es en 1902, que estoy hablando con, vamos a decir, cilindros y discos propiamente criollos, ¿no? Con cuando aparecen los primeros aparatos para grabar, porque, para grabar. O sea, esa es la transición, eran cantores que eran famosos, pero... por las mentas. Pero aparte eran famosos y como decís vos, ningún cantor se había escuchado... Nunca, ninguno se había oído cantar, porque no se había grabado hasta ahí. O sea, estos cantores hacen su carrera y de repente en medio de eso, al comienzo, aparecen la tecnología que son los cilindros para grabar de Thomas Alva Edison, y después viene, bueno, el gramófono, ¿no? Sí, y formas de grabar que se grababa de a uno por vez, no había forma de reproducir, no había una matriz, es decir, bueno, si había 20 temas de Arturo de Nava para la venta, eran 20 veces que había cantado. Es decir, era una tarea desgastante, pero bueno, esos fueron los inicios de 1902, donde quienes graban, vamos a decir, del punto de vista y graban, bueno, las bandas musicales de la época, bueno, en fin, pero de intérpretes más folclóricos, los payadores, algunos payadores famosos, ahí aparece Gabino Ezeiza y algún otro, y cantores. Los primeros que aparecen como cantores son, bueno, Arturo de Nava, uruguayo, entre otros más, ¿verdad? Uno de los primeros en grabar, porque aparte hay que decir un detalle. Al principio, por lo que yo entendí, primero que acá detrás de esta transición, porque claro, hay un gran salto tecnológico, ¿no? O sea, es lo mismo que, no sé, en su momento debe haber sido también, supongo yo, el micrófono, no es lo mismo cantarle a 200 personas que a 2000 o a 20.000, ¿no? Digamos, la amplificación es otra cosa, es un salto, ¿no? Totalmente. Y en este caso, es la grabación. Y para la grabación se requería una tecnología, y obviamente ahí aparece una industria mínima para seleccionar a quién grabamos, a quién no grabamos, y a mí me dio la impresión, no está en tu libro, de que también estaba muy vinculado al circo, porque igual que pasó con el cine, cuando los hermanos Lumière pensaron, esto va a ser una cosa que va a llamar la atención para que la gente lo vea una vez y nada más, ¿no? Y entonces vos grabás cilindros, 20 cilindros, es para que lo escuche la gente una vez, y digo, no es un negocio multitudinario de cientos de millones de entradas, ¿no? Sí, claro, digo, sin duda que él tenía destaque como cantor por la fama, y también el circo y el teatro de la mano de la compañía Los Podestá, que él integró, entre otras compañías de teatro, le dio también exposición pública, ¿no? Además que ofició como en esas obras teatrales como actor, pero como bailarín de tango y como cantor. Pero claro, evidentemente, cuando se van afincando las distintas, vamos a decir, las casas que buscaban representación de las empresas fonográficas del mundo, enseguida tratan de incorporar a su catálogo a Arturo de Nava, porque ya era conocido por el teatro, porque ya era conocido como cantor, y era una venta asegurada, ¿no? Por allí cuenta el libro que, bueno, que hasta la gente esperaba, si no estaban los temas, esperaba en la vereda a que fuera el cadete, ¿no? ¿Verdad? En una bicicleta, en un carrito con cilindros, y los grababan en el momento y allá aparecían y los vendían, ¿no? Esa cosa como... Claro, muy hecho en el momento. Muy primitiva, pero después vino el gramófono que permitió hacer discos, esos discos que se parten cuando se caen, digamos, y pero que ahí ya estamos hablando que con una matriz se graba una vez y se pueden sacar más de 20 discos, digamos, algo más se podía lograr, Entonces ahí eso genera más también supongo yo que eso no lo decís vos, digo, pero no sé, el tema de la radio en algún momento, no sé si lo tomó o no el tema de la radio. Pero digo, estamos hablando de todo, todo se estaba masificando, pero muy rudimentariamente, y acá en el Cono Sur. Yo te decía que una de las cosas que me llamó la atención es, los hermanos Podestá, que hacen también de manager, están haciendo, ¿no? Están inventando, entre otras cosas, no solamente inventan aparentemente un contacto entre un duelo criollo, ¿no? Un duelo de payadores, entre el payador
más importante de Argentina y el oriental. Claro, sí, ese duelo que ellos de alguna manera pautan porque eran amigos comunes entre Gabino Ezeiza y Juan de Nava, que es el padre de este Arturo de Nava, que bueno, sí, se ha confundido mucho y se ha escrito muchos errores. Yo eso lo trabajo como muy específicamente, muchas veces, pero intentando deslindar eso, claro, porque fue una confusión y un lastre constante. Pero bueno, Juan de Nava fue también, así como Arturo de Nava fue el pionero, digamos así, el cantor profesional, cantante profesional, claro. Juan de Nava fue el payador profesional primero en el Uruguay, ¿no? El mismo, vamos a decir, es el símil de Gabino Ezeiza en Argentina. Y bueno, y ese duelo es el que establece un poco, es el hito fundacional del canto criollo, el canto payadoril, quiero decir, profesional. A partir de ahí se instituye, bueno, se toma esa fecha en la década del 90. Y se pone el Día del Payador en Argentina. Exactamente. Y ahí genera también, digamos, empiezan a ser pop star, ¿no? O sea, empiezan a ser tipos que ya cobran, que tienen, claro. ¿no? O sea, se pueden vestir de gauchos, pero en realidad ya no están viviendo de gauchos, están viajando y ya están convirtiéndose en una especie de artistas, digamos, artistas. Sí, en general eran pocos ya los que se vestían de gaucho, en general se vestían ya de traje, corbata, zapatos de charol, bueno, en fin, bastones con... De repente hay fotos de Gabino Ezeiza, ¿no? Que, bueno, que de repente el bastón tiene aplicaciones de oro y plata, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eran artistas, como decís tú, ya profesionales, rentados, que tenían contratos, la prensa cubría esos eventos. Claro, claro. Estamos hablando de 1880 y pico. Claro. Todavía no estaban las grabaciones, pero publicaban folletos, publicaban librillos. Las letras también, claro, entonces los vendían y bueno, se fue generando una industria de alguna manera así. Bueno, ese era el padre, Juan de Nava. Ese era el padre. Y después viene Arturo de Nava, que digamos es el centro de tu libro, que empieza esa transición, digamos, están los payadores, vos hablás de los milongueros, ¿no? Y eso va, porque obviamente eso iba en transición. Claro. Sin saberlo ellos, obviamente, porque eso se pone ahora, la transición, ¿no? Hacia lo que era el tango y después el tango canción más en la década del 20, ¿no? 30. Sí, en 1917 aparece, bueno, Gardel graba el primer tango canción y a partir de ahí como que se funda un género, un nuevo género, en el cual ya de Nava, Arturo de Nava no entra porque era un cantor más criollo de cepa folclórica. Pero sí, Arturo de Nava fue la mayor figura, la figura más importante de entonces, en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de cantante que grababa, cantante profesional con repertorio, que musicalizaba, ¿verdad? Páginas de Díaz Regules, de su propio padre, cantó muchas canciones, bueno, de la gente del fogón, básicamente, ¿no? De los más moratorios, así desde María. El carretero, ¿no? Claro. Lo que cantaba Gardel, ¿no? El más famoso, ¿no? Claro, y ese éxito que tuvo él, que ya fue un éxito de ventas por el propio Arturo de Nava, que se jactaba de grabar, bueno, 20 veces en un día ese tema, ¿no? Y después ir al teatro en la noche a actuar y volverla a cantar. Eso vendió mucho ese tema, y bueno, y era el tema predilecto de Gardel, que incluso se dice que Gardel ya lo tenía en el repertorio de él, y cuando hace sus primeras grabaciones en el 1912, que era todo repertorio folclórico, no incluye, por ejemplo, El Carretero. Bueno, tal vez porque, bueno, estaba el maestro en pleno auge y no prefirió hacer un repertorio más nuevo, digamos, ¿no? Más bien lo que grabó Gardel en ese entonces era como canciones nuevas, por más que eran de otros autores, ¿no? Así que... Y te pregunto, y en ese momento tampoco estaba tan diferenciado, te pregunto, los géneros, por ejemplo, la milonga, el tango, el candombe, todo, digamos, más allá de que estaba todo en evolución también, el tango canción, bueno, el viejo tango, porque digo, en un momento aparece como que Arturo de Nava toca distintas... Claro. Sintetiza, digamos. Sí. Algunos géneros sí, por ejemplo, milongas, estilos, vamos a decir, él grabó muchos estilos, cifras, bueno, y otro tipo de canciones que también incluyó, chacareras, en fin. Eso sí, ahora, en el caso del tango, vamos a decir, él grabó un tango, se llamó el Tango de los Negros, que bueno, que era tango en ese momento no se sabía, porque no era tango. Claro. Hay investigaciones que dicen, bueno, pero así a las habaneras se llamaban tangos. Correcto, por momentos parecen más milongas porque como que se apuran un poquito más. Y que el tango viene de los negros también, claro. digamos que puede ser una palabra negra. Seguro. ¿Vamos a escucharlo este tema, no? Sí. Bueno, después de la pausa, amigos, estamos con Jamil Nazabay y vamos a escuchar el tango de los negros. Buenas tardes,
A ver si me compra usted, se las vendo tan baratas por la triste situación, se las vendo garantidas y de buena condición. Deja negro tu comercio, dejate de atormentar. Este es Arturo de Nava, nos estaba cantando tango de los negros. Estamos aquí en La Máquina de Pensar con Jamil Nasabay. Esto fue grabado en 1907, claro, ¿me dijiste? Sí, él ya había grabado el tema en 1902, pero esta versión es 1907, el sello Víctor, que fue la que tuvo más, es la versión más popular. Claro. Ahí estamos hablando de gramófono, estamos hablando ahí estamos disco, hablando todo, de, sí, claro, sí, pero sistema, vamos a decir, acústico de grabación. No estaba de por medio de la electricidad, por lo tanto, para captar el sonido también era rudimentario. O sea que tenía realmente él una gran voz para que, bueno, se pudiese captar. o sea que él le cantaba, digamos, a la bocina, claro, eso se iba grabando en el disco, claro, y después hacía la matriz. Exactamente, es por más, eso estaba tan bajo el volumen también. Sí, es más, vamos a decir, Víctor tenía lo que se llamaba equipos volantes o itinerantes, que bueno, mandaba a América, y allá un tiempo estaba en Argentina, otro tiempo estaba en las grandes capitales, ¿no? Sí. No. Y ahí los artistas aprovechaban y grababan. Y de repente, bueno... Era como un estudio volante que vamos viendo, un estudio de grabación sí, que va cambiando. Y entonces, bueno, ahí se aprovechaba a grabar, ¿no? Incluso cuando aparecen las matrices, una letra que es F tanto, era porque era el equipo volante F o el equipo volante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, eran como comandos para grabar, así que iban pasando para un lado y el otro. Igual todo esto habla de una, en estado muy larval, digamos, una industria, porque tampoco habría tantos discos, tanta gente que, sin embargo, la gente escuchaba mucho, ¿no? O sea, era muy fanática. Claro, ¿no? porque como tú decías hoy, la radio le faltaba todavía, claro. Fue a partir de 1922, más o menos. Por lo menos acá entonces todavía para escuchar música o ibas al concierto o escuchabas en la vitrola, ¿no? Sí, en la vitrola, que de repente había una vitrola en el pueblo, ¿no? Claro, o sea, en un lugar. Y eso también tiene que ver, después digo lo de Gardel, estoy pensando, con también el desarrollo eso de los medios, ¿no? O sea, la radio, todo eso es como una especie de sinergia que se montó para que... Las fonoplateas. Claro, para que se estallara, digamos. Sin embargo, en esta época previa, igual había profesionales igual había divos y mitos también, ¿no? Totalmente, que se perdieron, digamos, pero ellos, digamos, vivían de eso. Sí. En el caso de Nava se dice que evidentemente hizo dinero, hizo fortuna, bueno, después dilapidó un poco el motivo del título es No hay vida más desgraciada, porque juega con una canción de él, el carretero, pero a su vez con que él murió muy pobre, ¿verdad? Incluso cuando fallece su padre en 1919, ni él le puede costear gastos fúnebres, lo hace la Sociedad de Actores Argentina. ¿Y él en qué año murió, perdón? Arturo de Nava falleció 13 años después. En el 1932. Pero sí, sin duda que era un divo de la época, un ídolo popular, que bueno, que Gardel se emuló en él. Ya lo conocía de antes por la amistad que tenían, pero también, se espejó en él. Bueno, a su vez hay descripciones vamos a decir, de otros cantores, colegas de Arturo de Nava, que describen su forma de vestir, ¿no? Saco a la inglesa, zapatos de charol, en fin, como una persona muy pulcra y que trabajaba mucho la pinta, ¿no? El culto por la pinta, digamos. Sí, que es parte también de la cuestión artística, ¿no? Claro. De ser una estrella, digamos, de ser un actor o de ser un artista, digamos, ¿no? O sea, un profesional con todas las letras, digamos, en un mundo que recién estaba empezando acá en Uruguay, digamos, ¿no? No era lo mismo ser un profesional en Estados Unidos, me imagino yo, ¿no? Porque ahí sí habría otro circuito, ¿no? Sí. O en Buenos Aires. Claro. Aunque él vivió mucho en Buenos Aires. Él ¿no? ya después hizo su vida en Buenos Aires, vamos a decir, alrededor de los 20 años, se da para Buenos Aires y ya queda allá. Volvió por otros motivos ahí, que ya estaba como no tenía trabajo, y se volvió a ir nuevamente a Argentina, ¿no? Donde fallece. Pero sí, hizo su carrera en Buenos Aires, por en esa época era la chance. Florencio Sánchez, todos se iban, ¿no? Claro. Todos a Buenos Aires, obviamente. Sí, claro. Porque era el momento. Y decime, y en el caso de la relación con Gardel, ¿qué más podemos decir? ¿O qué más investigación? ¿O no hay tanto para decir? Sí, digo, en el libro de hecho hay un capítulo expresamente sobre Gardel, sobre la relación con Gardel, y en el capítulo sobre el carretero, la canción del carretero, hay un apartado dedicado a Gardel y el carretero, que era la canción predilecta de Gardel, ¿no?
con la que además triunfó en París, ¿verdad? Fue una canción que él le dio como destaque en París, seguramente por la melodía, porque la canción de alguien que va cruzando el campo con una carreta y picañando bueyes, no sabemos qué le pueda llamar tanta la atención a los franceses, y quizá no entendían, pero sí la melodía, sí el silbido. Pero bueno, bueno, y después porque no graso los ejes, ¿no? Claro, y después surge, claro, esa canción, digamos, una cosa tan mínima como esa, ¿no? Totalmente. Y lo grabó Gardel Razzano, me dijiste antes. Lo grabó Gardel Razzano. Todavía no estaba solo. Claro, antes de Gardel, Gardel Razzano lo graba en el 22, Gardel en el 28, y lo incluye en los cortes de canciones, o sea, en los videoclips de Gardel. En el 30 incluye el carretero y conversa allí con el mismo de Nava, ya un de Nava veterano. Pero bueno, fue como la canción predilecta de Gardel. Pero ya tenía una amistad que venía del barrio sur, ¿no? Acá, la calle Isla de Flores. Allí Arturo de Nava alquilaba una pensión. Ese tramo se llama Carlos Gardel. Estamos hablando Isla de Flores y Gutiérrez Ruiz. Carlos Gardel y Gutiérrez Ruiz hoy en día. Y bueno, y ahí se conocen porque, bueno, por 1896, 97, que de Nava guitarreaba allí. Y bueno, y Gardel vivía por ahí, en una pensión, más jovencito, en unas escapadas, su vida turbulenta, y bueno, y le enseñó algunos acordes de guitarra y también le enseñó a cantar. Después se reencuentran en Buenos Aires, en los camarines del Teatro Apolo, cuando de Nava integraba la compañía de los Podestá. Y bueno, y lo siguió como aconsejando, apuntalando, hasta que bueno, después se dice que Gardel no se animaba todavía a lanzarse públicamente al canto, ¿no? Hasta que, bueno, recién... Digamos que fue una suerte de mentor. En el prólogo de Nacho Suárez cuenta una anécdota extraordinaria, ¿no? Digamos que está con otros, con Tabaré Echeverri, con otra persona más que no me acuerdo quién, y con Laco Domínguez, Laco Domínguez, ¿no? Y estaban hablando de Arturo de Nava y dijo, no, pero él vivía enfrente. Claro, vivía, andaban por ahí, vamos a decir... Y casualmente surgió el tema en esa calle, y bueno, y Tabaré Echeverri se quiere sacar una foto ahí que Nacho Suárez se la saca y está en el libro, ¿no? Lo incluimos ahí también. Así que sí, hay todo como una mística en torno a esta figura que algunos la guardaron y quedó por allí, pero nunca se abordó esta figura como... Queda también como una especie de bruma también, como una especie de leyenda, también un hombre envuelto de leyenda, porque en un momento en que también hay que decir que, todo se estaba creando aquí ¿no? Era muy rudimentario todo, desde nuestra visión, ¿no? Digamos, por ejemplo, Gardel no solamente tuvo esa capacidad, sino también tiene la audacia y la velocidad para quemar etapas tan rápido y irse a Estados Unidos a filmar, o sea que no es fácil ver todo para hacia dónde iba la industria musical, ¿no? Absolutamente, ese Gardel se fue como reconvirtiendo, digamos. Rápidamente, digamos, en cambio es de la época más tradicional, aunque hubiera de repente 20 años de diferencia, tampoco. Claro, Estamos hablando hasta menos, incluso, ¿no? Pero ya después el canto criollo queda como atrás y bueno, evidentemente, Arturo de Nava queda como un poco... opacado. Bueno, ya opacado. Es lo que decía Borges, que le gustaba el tango verdadero que era previo a Gardel, ¿no? Sería toda esta parte, ¿no? Sí, toda esta etapa, claro. Toda esta etapa que era un tango más... Bueno, en el caso del tango eran otro tipo de tango, ¿no? Claro, pero me acuerdo que en el encuentro que hicimos de Borges allá en Fray Eventos, que vos tuviste también, creo que fue Julio Schwarman, que dijo, cuando Borges dice el tango viejo, ¿no? Y después el cambio del nuevo tango, en realidad el nuevo tango es el tango que escuchamos nosotros, que sabemos lo que es eso, lo que nosotros decimos tango, ¿no? Claro. Lo otro, lo que estamos hablando, es como sería la previa, la prehistoria. Sí, yo un poco tomo una cita de Borges ahí, de que cuando él habla de la voz del orillero antiguo, ¿no? Esa voz nasal, y bueno, un poco yo digo, era un poco la voz que tenía de Nava también. Es lo que reclamaba Borges frente al tono italianizante, ¿no? Claro. Digamos, más dramático, más operático que venía de los italianos, ¿no? Sí, que un poco lo reclama en Evaristo Carriego, pero también en Funes el Memorioso dice, ¿no? Lo vuelve a decir, y hace esa diferencia, como tú decís, con lo italiano. Claro, como que lo italiano está cargado de sentimentalismo, de cursilería, digamos, ¿no? De gran melodrama, en cambio estos eran, digamos, austeros, sobrios, ¿no? Eran sin esa voz engolada, ¿no? O sea, más directo, ¿no?
si se quiere. Bueno, No hay vida más desgraciada es el libro de Hamid Nasabay, Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata. Bueno, es un libro que recién salió, ¿no? O sea, está distribuido. Está distribuido, sí. ¿Distribuye Guzzi o quién lo distribuye? Sí, distribuye Guzzi. Sí. Bueno, aquellos que les interese ya saben, porque es parte, digamos, de la historia de... Aparte... pensando en algo que decía Bocha Benavides, ¿no? Hay que pensar a veces en el país musical, ¿no? Que no es solo Uruguay, ¿no? O sea, claro. En este caso sería todo el Río de la Plata, ¿no? O sea, es la misma historia, ¿no? Es parte de... Y en este caso es un hombre importante que hasta ahora era una sombra, nada más. Era una sombra, sí. Había quedado opacado, pero bueno. Y también su padre, ¿no? Opacado y confundido con su padre como lo confundí yo, ¿no? Padre, o sea, claro, en toda la bibliografía que en esa época no eran historiadores, sino que eran memorialistas, costumbristas, se entreveraron. Arturo de Nava y Juan de Nava, claro. Se entreveraron y... Sí. Y bueno, así que no, y el padre también tuvo aportes interesantísimos. En otro sentido, bueno, por ahí aparece, ¿no? El tema de payar con payadores italianos, que los hubo. Y que es algo que, bueno, que no estaba muy trabajado, y bueno, en la investigación también dimos con eso, con que improvisaban en italiano. No, y hacer esas payadas, digamos, en teatros o en lugares más amplios todavía, donde la gente se anuncia como si fuera una gran pelea, y de repente falta uno, ¿no? Y no aparece, ¿no? Claro, por alguna cosa, y bueno, y entonces Gabino se hizo payando solo, ¿no? Claro. Cantando el solo, en fin, una cosa sorprendente. Hamid Nasabay, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al cantautor Daniel Drexler, que es el que va a iniciar el Todos Somos Raros del próximo viernes. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.